Abuelo, ¿cuánto es 7 por 4? ¿Todavía no te has aprendido la tabla del 7? Es difícil, pero estoy en eso. ¿Difícil? Antes obligaban a los maestros y a los estudiantes a trabajarlo todo en inglés. Yo me sentiría muy mal si me obligaran a eso. Mi idioma es el español. La niña tiene razón. Gran parte del bienestar social de un pueblo descansa en la educación. Abraham Harold Maslow fue un psicólogo que vivió en el siglo XX. Muchas de sus ideas revolucionaron esta disciplina. Entre sus grandes aportes se encuentra el estudio de las necesidades humanas. Queremos enfocarnos en una en específico. La autoestima, según Maslow, es la necesidad de respeto y confianza en sí mismo. La necesidad de la autoestima es básica. Todos tenemos el deseo de ser aceptados y valorados por los demás. Cuando se viola esta necesidad a un pueblo, se le niega un estado de bienestar físico y espiritual. Y es peor cuando se utiliza la educación con la intención de la asimilación total. La firma del infame Tratado de París, el 10 de diciembre de 1898, dio fin a la guerra hispanoamericana. Esto provocó en Puerto Rico que dos culturas totalmente diferentes, encontradas por siglos, se vieran cara a cara. Este enfrentamiento se hizo sentir con fuerzas en el área educativa del archipiélago, y en el centro de esto se encontraba y se encuentra nuestro idioma, el español. Bajo las órdenes del general John Brooke, gobernador militar del gobierno de ocupación estadounidense de la provincia de Puerto Rico, se establecieron las bases de la política lingüística oficial para Puerto Rico. Una de las comisiones que estudió la situación del país, la Comisión Carroll, requería del gobernador general que implementara el uso exclusivo del inglés en todas las escuelas de Puerto Rico. También se recomendó que los maestros fueran norteamericanos y que estos enseñaran en inglés. Con el objetivo de promover la americanización por medio del idioma, llega a Puerto Rico en enero de 1899 el general John Eaton, excomisionado de Educación de Estados Unidos. Entre las disposiciones señaladas se disponía que los maestros debían de aprender inglés y que se les diera preferencia para efectos de contratación a los maestros que lo hablaran. Eaton renunció antes de un año y lo sustituyó su ayudante, el señor Victor Clark, quien se apresuró a declarar que si se permitía que dicho sistema continuase siendo europeo y España siendo dueña intelectual de la isla, era posible que el desarrollo del sistema escolar pudiera inducir al pueblo a la disminución de las simpatías fundamentales hacia el gobierno de la cual forma parte. Si se americanizan las escuelas y se inspira el espíritu americano en los profesores y alumnos, las simpatías, puntos de vista, actitudes hacia la vida y hacia el gobierno se harán esencialmente americanos. Por esto se elimina de la educación las menciones sobre diputados y senadores de la provincia de Puerto Rico.
Bajo la ley Foraker se creó el Departamento de Instrucción Pública y el cargo de Comisionado de Instrucción Pública, cuyo titular tendría un control casi absoluto sobre los distintos niveles educativos en Puerto Rico. Por ley militar, en cada ciudad o villa que posea escuela graduada, deberá emplearse un profesor de inglés cuya lengua nativa sea el inglés. Existía el problema de que estos primeros maestros de inglés fueron los jóvenes militares que llegaron con el ejército y no sabían español ni conocían muy bien el inglés. Abuelo, ¿cuánto es 7 por 4? María Isabel, dime si comiste bien hoy. No tenía mucha hambre. Es importante para tu salud y para tu educación no descuidar tus comidas. Maslow distingue 5 tipos de necesidades. Las primeras son las fisiológicas. Si un niño no puede comer, tampoco puede estudiar a capacidad. El peso provincial fue formalmente devaluado en 1900 con el Acta Foraker. Anteriormente se canjeaba en paridad con el dólar estadounidense, pero luego de la invasión de 1898, su funcionalidad y valor se tronchó. Los Estados Unidos crearon las condiciones para la devaluación del peso puertorriqueño y luego así hicieron el canje, sin olvidar la incautación del metálico de esa moneda que contenía su valor en plata. Botín de guerra. Así fue el comienzo del hambre. La mortalidad infantil se elevó a niveles intolerables. Según Anne Sullivan, una maestra norteamericana que estuvo en Puerto Rico a principios del siglo XX, los féretros de los niños los ponían a la orilla de la carretera. Anne sabía muy bien lo que era el hambre, pues sus padres llegaron a Estados Unidos desde Irlanda como consecuencia de la gran hambruna irlandesa entre 1845 y 1849, debido a una enfermedad en la patata que hizo decaer a la población de dicha isla entre un 20 y 25%, sumando los fallecimientos y la emigración. El comisionado Samuel McCune, en su informe de 1903, advierte de su interés en que los puertorriqueños hicieran sus estudios en inglés. A tal fin expresó lo siguiente: estamos intentando introducir libros de texto en idioma inglés tan rápidamente como sea posible, y de hecho, la intención del departamento es que las clases se desarrollen totalmente en el idioma inglés. El presidente Roosevelt nombra como comisionado en 1904 a Ronald Faulkner, el cual en 1905 puso en vigor su plan para el uso exclusivo y obligatorio del inglés en las escuelas públicas. Otra medida impulsó la aprobación de una ley que hacía mandatorio el examen anual de inglés y prescribía que todos los maestros que no aprobaran el examen podían ser suspendidos de empleo hasta que lo lograran. Y si la suspensión excedía de 2 años, podía ser cancelada la licencia o diploma del maestro. Estos no son los únicos casos en Puerto Rico provenientes de los invasores que se consideran un atentado a la educación, moral, autoestima, salud física y espiritual del pueblo de Puerto Rico. Al final tuvieron que claudicar. Con el idioma, los puertorriqueños nos negamos a abandonar nuestro vernáculo.
español puertorriqueño como nosotros españoles puertorriqueños. Para todos aquellos que alegan que los puertorriqueños recibimos a los estadounidenses con los brazos abiertos, no hubo mayor desprecio a los invasores que este. Estos lo entendieron muy bien y cesaron de inmediato sus intentos precoces de asimilación y anexión, optando por la colonia a perpetuidad. El resultado de la operación es 28. Pronto, mucho más.